la nueva forma. Listo, chicos, entonces vamos a continuar. Les comparto la pantalla. Esperen un momentico. Darle aquí un segundo, por favor. Reanudar grabación. Y continuamos entonces con el tema. Bueno, aquí yo quiero que ustedes entiendan que cómo fue, en otras palabras, la evolución del almacenamiento de la información. Entonces, cuando hablamos de acceso secuencial, ese es el ejemplo de lo que yo diría almacenar secuencialmente. Lo que va llegando es lo que voy almacenando y así. No hay forma digamos, de priorizar ni nada. Si yo quiero llegar a almacenar este hecho, tengo que hacerlo, tengo que recorrer todo esto para almacenarlo, ¿no? Entonces, en esa época, pues, permitían el acceso rápido a la información, pero solamente en una dirección, ¿no? Luego, después de esto, aparecieron los ficheros indexados, em, donde el acceso pues ya podía ser aleatorio, es decir, cualquiera se podía hacer a cualquier parte digamos, del registro de los datos. El sistema de ficheros era el sistema más común de almacenamiento de datos y para comparar perdón, para compartir los datos entre varias máquinas, para poder hacerlo surgió un sistema llamado NFS. Ya lo vamos a ver. En otras palabras, esto que ustedes ven aquí es, por ejemplo, a esto le llamamos tabla con ciertos registros y yo puedo consultar de este registro sin tener que recorrer uno a uno, sino que voy por una clave primaria. Cada uno tiene digamos, una llavecita de entrada que permite que esto ya sea indexado y yo pueda consultar cualquiera. Bueno, entonces para poder hacer esto surgió el NFS o Network File System. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de instalar un sistema operativo Windows, él les dice qué tipo de sistema vas a instalar. Por lo general utilizamos el NFS. Hay otro que es el NTFS. Entonces, este sistema digamos que surgió para solucionar, ¿no? Ciertos requerimientos que era como compartir entre varias máquinas. Entonces, este sistema permitía que hubiese una unidad central y que estos equipos o estaciones pudieran consultar ese archivo que pertenecía a este o a este, ¿sí? Incluso yo podría entrar a este a la vez y el otro también entrar a la vez a ese mismo directorio de información, consultar archivos y almacenarlos. Entonces, se crea este sistema para poder permitir que dos máquinas o más puedan consultar información que está almacenada en un servidor. De ahí para allá surge el sistema RAID, que quiere decir Redundant Array of Inexpensive Disks. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que es un sistema de almacenamiento que me permite tener varios discos duros. O sea, yo puedo almacenar la información y puedo ir almacenando en diferentes discos duros. Entonces, este es un ejemplo cómo a través de una tarjeta controladora o una RAID controller permite que este servidor almacene la información en diferentes discos duros. Y la imagen que ven aquí es un servidor con este sistema RAID. Bueno, a medida que pasaba el tiempo, pues los programas y datos eran más complejos y grandes. Entonces, por tal motivo, pues se requería un almacenamiento que garantizara un cierto número de condiciones y volúmenes de datos. Cuando hablamos de volúmenes de cantidad de bits, de bytes de información. Y que esto permitiera pues operaciones complejas, no solamente almacenar, sino que permitiera consultar y hacer cosas complejas. Adicionalmente, pues cada usuario que necesitaba acceder a los datos debía tener su trabajo protegido, ¿cierto? Debía permitir que las operaciones que hicieran el resto de usuarios no afectaran a su operación, ¿no? Para responder a estas necesidades surgieron las bases de datos jerárquicas. Las bases de datos jerárquicas quiere decir que tú tienes en una empresa alguien que maneja toda la información principal y a medida que van bajando el orden jerárquico, estas personas solamente pueden acceder a información que solamente les compete a ellas. En otras palabras, si esta es la base de datos de un colegio, donde en este servidor se almacena toda la información, los alumnos solamente podrían acceder a la información que corresponde a ese alumno. Un profesor tiene más acceso a la información, puede acceder a la información de todos los alumnos que le competen a ese profesor. Un coordinador puede acceder a toda la información de los profesores y de los alumnos. Y el coordinador académico, pues obviamente a nivel jerárquico, va a tener acceso a toda la información porque es quien tiene el mayor rango jerárquico. Entonces, ahí ven ustedes de un ejemplo de bases de datos jerárquicas que surgieron a raíz de la necesidad de dar, digámoslo así, seguridad a la información y que no todo el mundo pudiera ingresar a la información. Bueno, de ahí nosotros podemos ver que, digamos que esto fue un ejemplo fácil para saber qué cuentas de un cliente tenían accesos y cuáles no, ¿no? Pero para dar una absoluta libertad a la información, surgieron unos términos llamados tablas. Tablas que se almacenaban en bases de datos relacionales. Entonces existe el concepto de tablas y bases de datos relacionales. ¿Qué quiere decir? Una tabla quiere decir información referente a algo en especial. En este caso, por ejemplo, aquí en esta tabla encuentro los clientes. Yo voy a registrar aquí los nombres, la identificación de los clientes, los nombres, las direcciones, los teléfonos. Acá tenía, por ejemplo, las facturas, el ID de la factura, la fecha, el ID del cliente. Entonces aquí ustedes pueden ver que aquí dice ID cliente y aquí dice ID cliente. Entonces las tablas o las bases de datos relacionales que se manejan por tablas permiten que yo pueda relacionar un registro que está en una tabla con otro registro. Y en este caso, una factura la relaciono a un cliente a través de su campo llamado ID cliente. Es decir, aquí almaceno las facturas, los datos de la factura y a esta factura le pongo el número de cédula de quien compró. Y acá manejo los clientes con todos sus datos personales más la cédula del cliente que registré y de esa manera sé que esta factura que tiene, por ejemplo, el número 123 pertenece al cliente que tiene la cédula 123. A eso se le llama bases de datos relacionales. Y esto realmente fue una revolución para el manejo de las bases de datos y permitían no solamente consultar la información de manera directa, sino de una manera compleja. Bueno, para las bases de datos relacionales, estas bases de datos nos trajeron digámoslo así, dos cosas importantes, que son las propiedades ACID, que quiere decir, como sus siglas los dice, atomicidad,
consistencia, aislamiento y durabilidad. Eso fue lo que nos trajeron estas famosas bases de datos relacionales. Vuelvo y repito, la principal propiedad fue atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Entonces, si analizamos las palabras, vamos ahorita a entender un poquito mejor cuál es esa propiedad ACE. Y adicionalmente, esas bases de datos relacionales que permitían manejar la información mucho mejor, surge como necesidad crear un lenguaje estándar de acceso a esos datos, a esas bases de datos. Ese lenguaje estándar se le llama SQL o Language Query o Sentence Query Language o lenguaje de consultas estructurado, ¿sí? Entonces, esta base de datos relacional también trajo el surgimiento de un lenguaje de consulta. Ese lenguaje de consulta SQL está vigente hasta hoy en día y es el que vamos a trabajar en ATSI. Bueno, vamos a mirar un poquito a detalle qué es la atomicidad. La atomicidad es la que asegura que la operación se ha realizado o no. Y por lo tanto, ante un fallo en el sistema, pues no puede quedar a medias. Entonces, si falla el sistema, la atomicidad que tiene este tipo de base de datos permite saber si se realizó o no se realizó. La consistencia es la que asegura que solo se empieza aquello que se pueda acabar, ¿sí? Por lo tanto, esto ejecuta aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de base de datos. Eso ya lo vamos a ver en base de datos, qué quiere decir integridad de base de datos, y es algo que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo único que estamos viendo es qué son las bases de datos, su historia, las características, etcétera. Una vista muy general de lo que son las bases de datos. Tenemos el aislamiento. Es el que asegura que una operación no pueda afectar a otras. Entonces, si hay dos usuarios que están ingresando al sistema y están enviando información a diferentes tablas de la base de datos, pues él permite que la información vaya y se almacene donde debe almacenarse. Y que no haya, digamos, o no vaya a afectar el proceso que está realizando otro usuario. Tenemos la durabilidad. Es la que asegura que una vez realizada la operación de almacenamiento, esta persistirá y no se podrán deshacer aunque falle el sistema. Eso es la durabilidad. Lo que yo haga y las configuraciones que yo haga duran y no se van a quitar. Esas son las características que tienen las bases de datos relacionales. Y por último, el lenguaje SQL es una agrupación de instrucciones. Instrucciones como select, insert, update, ¿sí? Select, insert, update, etcétera. Miren, eso que ustedes ven aquí es la sigla de SQL y eso que ven en la parte izquierda es un lenguaje SQL. Entonces aquí podemos ver que está seleccionando tablas de una base de datos llamado empleado que las va a ordenar por un campo llamado género, donde quiero que solamente traiga el género F y que el salario me lo ordene en manera descendiente. ¿Sí? Entonces yo a un lenguaje SQL puedo consultar la información que está en las tablas y traerlo de cierta manera o con ciertas características. Entonces esto generó, mejor dicho, un avance importantísimo. Bueno, continuando con el tema, nosotros tenemos que ver a continuación los sistemas gestores de base de datos, ¿no? Un sistema gestor de base de datos, como lo dijimos anteriormente, son aquellos que manejan, ¿no?, la información y han introducido importancia destacada a las características que debe poseer una base de datos. Y existen muchas definiciones y muchos gestores de base de datos que podemos encontrar en el mercado. Entre ellos tenemos, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, está Access, este icono pertenece a Access. Access es de Microsoft. Está MySQL.
MySQL es el gestor de base de datos open source que utiliza bastante, por ejemplo, los sistemas operativos Linux. Cuando hablo de sistema operativo es el sistema que tiene su computador para arrancar. Por lo general, cada uno tiene como sistema operativo en su computador Windows, pero hay otras personas que tienen Linux. Y es lo mismo que pasa en el celular. Nuestro celular tiene un sistema operativo llamado Android, ¿sí? Entonces, eso se le llama sistema operativo. Y estos dependen del sistema operativo y funcionan. Hay unos que funcionan para ambos sistemas operativos. Por ejemplo, Oracle funciona con Windows y con Linux. Tenemos SQL Server. SQL Server es netamente de Microsoft también. La diferencia es que Access es como un sistema o un gestor de base de datos para principiantes o personas con poco, no con tanto conocimiento, y SQL Server sí es para expertos. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo funciona el sistema gestor de base de datos. Aquí tenemos la base de datos, aquí está el usuario solicita la información que está aquí en la base de datos, pero no lo puede hacer sino a través de alguno de estos gestores. Y estos son los que hacen el puente entre el sistema operativo y la base de datos. Bueno, ¿cuáles son las características que tiene un sistema gestor de base de datos? Entonces vamos a encontrar como primer característica, perdón, interactuar con el sistema operativo. Entonces aquí lo vimos. Quien actúa con el sistema operativo es el gestor, ¿sí? Y esto es, digámoslo así, un resumen a nivel de diagrama de cómo funciona. El sistema gestor de base de datos procesa la petición del usuario, genera una petición al sistema operativo. El sistema operativo genera un buffer del sistema. Un buffer es como una orden, una secuencia de comandos que va a ir a la base de datos y esta se consulta. Esta base de datos tiene una estructura conceptual, una estructura física, una estructura externa. Y al consultarla, este sistema gestor de base de datos es quien vuelve y le envía la información al usuario según como la haya solicitado. ¿Sí? Recordemos que el sistema operativo es un programa principal, ¿no? Que se encarga de controlar el computador para que funcione bien, y entre otras cosas permite el acceso a dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos de entrada y salida son el teclado, el mouse, la pantalla, los audífonos, la cámara, ¿sí? Y permiten el almacenamiento de la información. Depende de qué tipo de almacenamiento usted tenga. Puede ser en CDs, en cintas magnéticas, en USBs, en discos duros, etcétera. Disculpen un momentico, esperemos que está pasando un carro. La grabación ya. Listo. Entonces, igualmente debe contactar, ¿no?, con el sistema operativo siempre que desee recuperar un dato que haya sido solicitado por el usuario. De ahí tenemos el siguiente, que es permitir copias de seguridad. Entonces, dado que un computador no es un sistema fiable, ¿no? Un computador pues puede fallar en cualquier momento, puede tener cualquier falla, un circuito o ajenas a incluso a la parte eléctrica. Es posible que los datos almacenados se puedan dañar o se puedan corromper de alguna manera, ¿no? Que no quede guardada la información como se debe. Entonces, para ello se puede utilizar, ¿no?, diferentes sistemas de backups o de recuperación de la información. Se puede tener dispositivos auxiliares al almacenamiento, ¿no? Pensando precisamente en generar una copia. Entonces, un sistema puede, digámoslo así, interactuar, ¿no? El cliente puede interactuar con el servidor donde está la información, pero este a su vez puede tener otro servidor alterno que haga también copias de seguridad. En caso de que falle la información, este puede solicitar la copia de la base de datos y restaurar la información
para seguir el funcionamiento del sistema. La idea es que un sistema que se implemente para una empresa no falle, esté prevenido, que no genere pérdidas para la empresa. Si yo tengo un sistema que puede fallar en cualquier momento y me puede dejar la empresa quieta, eso es supremamente grave. Entonces, han habido algunas situaciones en la vida real donde ha pasado este tipo de cosas. Por ejemplo, una vez que se cayó todo el día Facebook, se cayó WhatsApp y se cayó Instagram. La gente estaba loca, pensaba que era que el internet se había muerto, pero no, era simplemente que hubo un fallo en el servidor de Facebook. Facebook es el propietario de Instagram y WhatsApp, y lo que hacen ellos es coger una copia de seguridad de otro equipo, restaurarla y volver a subir el sistema. Entonces, esa es la necesidad de que cumpla con esta característica un gestor de base de datos, permitir las copias de seguridad. Bueno, otra característica es la concurrencia. La concurrencia, ¿qué quiere decir? Es permitir el acceso simultáneo de datos. Entonces, ustedes en la gráfica pueden ver que varios usuarios conllevan a numerosos problemas, que puede haber problemas de coordinación. Entonces, cuando un usuario trata de acceder a una información, puede haber conflicto. La información puede ser que llegue al que no es. Y de eso se encarga el gestor de base de datos, de que estos problemas no existan. Y eso se le llama concurrencia. Que todos los usuarios que se conectan al tiempo reciban la petición que están solicitando en el momento que están solicitando. Tenemos también otra característica que es suministrar mecanismos que faciliten la interacción con la base de datos. Entonces, los mecanismos que facilitan la interacción son, por ejemplo, los respaldos, la auditoría que tiene la base de datos, el control de concurrencia, que varios usuarios entran al mismo tiempo, control de transacciones, que esté supremamente controlado quién entra, quién sale, la seguridad que yo le voy a aplicar a esta base de datos, las autorizaciones que tienen los usuarios para entrar a la base de datos. Entonces, miren que aquí tenemos un ejemplo, la base de datos con diferentes tipos digámoslo así, de mecanismos de seguridad o de interacción, para que esta base de datos que está aquí en el centro esté siempre vigente y que permita el servicio de los datos a cualquier usuario que lo está solicitando. También tenemos, antes de que terminemos, tenemos también que se puede interactuar que tiene la característica de mantener la integridad y también mantener la seguridad. Integridad quiere decir que la información no se corrompe, está ahí y corresponde a lo que yo quiero. Si yo estoy metiendo información de un alumno, entonces estoy metiendo la información de un alumno y puedo consultar la información de un alumno. Si estoy metiendo información del profesor, va a ser información del profesor. Entonces, integridad quiere decir que si consulto la información del alumno, no me traiga de pronto la información del profesor, sino del alumno que estoy pidiendo. Eso es integridad. Y seguridad, evitar accesos fraudulentos a los datos. ¿Sí? Seguridad, que la información que tengo pues, no sea fácilmente violable y corrompible de pronto por externos que quieran hacer algún daño. Bueno, chicos, entonces hasta aquí la sesión de hoy. Espero que podamos continuar mañana con la sesión para ver más datos referentes a bases de datos. Recuerden, por favor, revisar la infografía de motores de base de datos, que la información que yo les estoy hablando está ahí en la infografía. No tan gráficamente, pero sí está ahí. Entonces, esta diapositiva la estaré entregando apenas terminemos las sesiones de bases de datos. También se las voy a compartir, pero es para que la vean junto con la infografía, ¿sí? Entonces, ¿preguntas, chicos? Antes de que terminemos la sesión. No, Recuerden que señor. esta es una vista general, ¿no?
Es simplemente para que entiendan qué es un gestor de base de datos y qué son bases de datos. Todavía no hemos entrado ni al concepto de cómo se diseña, ni qué es una tabla, ni qué son los datos, nada. Quiero que sepan es qué es un gestor, que es el que genera, el que gestiona y administra la información. Y una base de datos es información organizada sistemáticamente. Así de sencillo. ¿Listo? ¿Dudas? No, señor. Ok, listo, chicos. Entonces, por favor, sigan leyendo. Mañana continuamos con el tema y es posiblemente que pronto iniciemos el día viernes ya con actividades. Bueno, el Señor los bendiga, que tengan Bueno, feliz Vale, vale. tarde. amén, amén. Gracias Bueno, chicos, Vale, igualmente para igualmente. todos. se cuidan. Gracias.